Polar siempre soñó con el cielo. Pero no era el cielo que todos veían, ese manto azul cotidiano que las personas ignoran mientras caminan deprisa hacia sus empleos, con la mirada clavada en el suelo de cemento. El cielo de Polar era otro, era ese que estaba más allá de la atmósfera, más lejos de las nubes de tormenta, más silencioso que el vacío mismo. Un lugar donde el tiempo parecía no tener la misma urgencia cruel que en la tierra. Desde que era apenas una niña pequeña, con las rodillas raspadas y el cabello siempre alborotado por el viento, se sentaba en el borde de la azotea de su casa. Allí, mientras el resto del mundo se sumergía en las sombras de la noche, ella miraba las estrellas como si le hablaran de tú a tú. Sentía que cada destello de luz, que había viajado miles de años luz solo para llegar a sus ojos, era un mensaje personal, una promesa de que el universo no era solo un lugar oscuro y frío, sino un hogar esperando a ser descubierto. Y ella, contra toda lógica, contra toda estadística, les creyó. Toda su vida fue una lucha constante. Una guerra de desgaste contra las dudas que nacían en su propio pecho y contra las voces externas que intentaban anclarla al suelo. Le decían que era una soñadora sin remedio, que el espacio era para genios, para gigantes, para personas que no se parecían a ella. El mundo le repetía constantemente que no era suficiente, que su origen era demasiado humilde, que su voluntad no bastaría para romper la gravedad. Pero cada no que recibía se convertía en el combustible necesario para encender sus motores internos. Pero aún así, contra todo pronóstico, llegó. Llegó mucho más lejos de lo que nadie, incluso aquellos que la querían, se atrevió jamás a imaginar. Superó las pruebas físicas que rompían los huesos, los exámenes intelectuales que agotaban la mente y la soledad de los entrenamientos infinitos. Y cuando finalmente estuvo ahí arriba, encapsulada en una maravilla de ingeniería humana, el silencio la recibió como a una vieja amiga. Cuando vio la Tierra desde el espacio por primera vez, suspendida como una canica de cristal azul y blanco en medio de un océano de tinta infinita, sonrió. Fue una sonrisa que contenía todos los inviernos de estudio, todas las decepciones, todas las veces que tuvo que levantarse tras una caída. En ese instante, entendió que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Cada sacrificio era una moneda pagada por esa vista, por esa perspectiva que borraba las fronteras y las mezquindades humanas. Pero esa historia no termina ahí, en el triunfo del metal y la órbita. Porque hay momentos específicos en la existencia, momentos que no se pueden medir con relojes ni con radares, en los que todo se vuelve silencio absoluto. Son momentos en los que ya no hay ruido de motores, ni presión de los mandos, ni el miedo constante a que un solo error lo termine todo. Es un estado de gracia donde solo existes tú y lo que queda guardado muy profundamente dentro de tu espíritu. Y en ese silencio profundo, en esa calma que solo el vacío puede otorgar, Polar empezó a soñar. No era un sueño normal, de esos que se olvidan al despertar con el sabor del café. En este sueño no había naves espaciales de tecnología avanzada, no había trajes presurizados que pesaran sobre los hombros, no existía la tiranía de la gravedad que todo lo empuja hacia abajo. Solo había luz, una luz suave, de color perla, una claridad que no hería los ojos sino que los acariciaba. Era una luz tranquila, como si el universo mismo hubiera decidido dejar de ser un vacío hostil para convertirse en un abrazo cálido y protector. Caminaba sin sentir el suelo bajo sus pies, flotaba sin esfuerzo alguno, moviéndose a través de la nada como si fuera el elemento para el que siempre fue diseñada. Y por primera vez en toda su existencia, Polar no tenía que luchar. No tenía que demostrarle nada a nadie, ni a los instructores, ni a sus críticos, ni siquiera a sí misma. No había metas que alcanzar, ni cronómetros que vencer. Podía, simplemente, ser. En ese sueño, el tiempo se dobló sobre sí mismo y volvió a verse de niña. Se vio a sí misma en aquella azotea vieja, con los mismos ojos grandes llenos de curiosidad y la misma ilusión intacta que no conocía el significado de la palabra imposible. Sin embargo, esta vez algo era fundamentalmente diferente. La niña no estaba mirando hacia arriba, buscando las constelaciones lejanas. La niña la estaba mirando a ella, a la Polar adulta, a la astronauta que había regresado del infinito. Y la niña sonreía. Era una sonrisa llena de sabiduría antigua, como si supiera cada secreto del cosmos, como si entendiera cada lágrima derramada y cada noche de insomnio que Polar había atravesado para llegar a ese punto del camino. Polar se acercó muy despacio, temiendo que el sueño se rompiera como un cristal fino. Por un momento, la duda volvió a asomarse, ese viejo hábito de cuestionar su derecho a estar allí. Dudó, como siempre lo había hecho en los momentos cruciales de su vida. Pero esta vez, el miedo no tuvo fuerza. No se detuvo, se sentó al lado de su versión pequeña en la azotea imaginaria. Y juntas, la mujer que lo había logrado y la niña que se atrevió a soñarlo, miraron el cielo. Se quedaron allí sin palabras, sin necesidad de hacer preguntas incómodas sobre el futuro o el pasado. Porque en ese nivel de conexión, las palabras sobran, son ruidos innecesarios en una frecuencia perfecta. Todo ya estaba dicho en la mirada compartida. Todo ya estaba vivido en el esfuerzo acumulado.
Y en ese instante eterno, Polar entendió algo que la cambió para siempre. Comprendió que no importaban las veces que su voz tembló de miedo, ni las veces que sus piernas flaquearon y cayó al suelo. Lo único que importaba de verdad era que nunca, ni siquiera en sus horas más oscuras, dejó de mirar hacia arriba. Lo que la definía no eran sus éxitos, sino el hecho de que nunca dejó de intentarlo, de que nunca permitió que la realidad apagara la llama de su creencia. El sueño empezó a cambiar de forma, como las nubes que se transforman con el viento. Ahora estaba sola otra vez en la inmensidad, pero la soledad ya no era un peso, sino una compañía liberadora. Frente a ella se desplegaba el universo entero en todo su esplendor, estrellas naciendo en guarderías estelares, galaxias espirales girando en una danza de eones, luz infinita cruzando el vacío para contar historias de mundos lejanos. Y experimentó una sensación que nunca había tenido en la Tierra, ni siquiera en el momento del despegue: paz. Una paz real, sólida, absoluta. Una paz sin la presión de las expectativas, sin el miedo al fracaso, sin el lastre de un pasado lleno de cicatrices. Era puro presente, era solo calma, como un mar en absoluto reposo bajo una luna que nunca se pone. Intentó recordar, por un momento, todo lo que había vivido para llegar allí. Los sacrificios personales, los amigos que se quedaron en el camino, las noches de estudio bajo la luz de una lámpara amarillenta, el cansancio físico que llegaba hasta los huesos. Pero curiosamente, esos recuerdos ya no dolían. Ya no pesaban en su corazón como piedras. Eran simplemente parte del mapa, las coordenadas necesarias que la habían guiado exactamente hasta ese punto de trascendencia. Extendió la mano hacia el vacío, con los dedos abiertos, como si pudiera tocar las estrellas con la yema de sus dedos. Lo hizo de la misma manera en que lo hacía cuando era niña, cuando pensaba que si se ponía de puntillas podría alcanzar a Marte. Y por un segundo glorioso, volvió a sentir esa emoción primaria. Esa misma ilusión pura, intacta y eterna que la mayoría de los adultos pierde con el tiempo. Entonces lo entendió todo con una claridad cegadora. Su sueño nunca fue simplemente el acto físico de llegar al espacio, de pilotar una máquina compleja o de dejar una huella en otro mundo. Su sueño siempre fue este momento preciso. Este instante de libertad absoluta donde el yo se disuelve en el todo. Ese lugar metafísico donde todas las piezas del rompecabezas de su vida finalmente encajaban. Donde cada dolor tenía un sentido y cada esfuerzo encontraba su recompensa en la quietud. Y ahora, finalmente, estaba ahí. Sin límites impuestos por otros, sin miedos internos que las sabotearan. Solo siendo ella misma, despojada de títulos, de nombres y de misiones. La luz a su alrededor empezó a hacerse más intensa, más brillante, pero no era una luz que cegaba o que asustaba. Era una claridad cálida, acogedora, como entrar en casa después de un largo viaje bajo la lluvia. Era como un abrazo de alguien que te conoce profundamente y te acepta sin condiciones. Era como una despedida, sí, pero una despedida sin rastro de tristeza, más parecida a una graduación del alma. Polar cerró los ojos. Por primera vez en toda su vida, lo hizo sin miedo a lo que vendría después, sin ansiedad por el mañana o por lo desconocido. Ya no necesitaba saber el final de la historia. Ya no necesitaba controlar cada variable del vuelo. Porque entendió que todo estaba bien. Todo estaba, por fin, en su lugar correcto. Y en ese último instante de conciencia, antes de que el sueño y la realidad se fundieran en una sola cosa, Polar sonrió. No sonrió por la gloria que dejaba atrás, ni por los récords que había batido, ni por las medallas que otros colgarían en su nombre. Sonrió por lo que había logrado ser dentro de sí misma. Por la mujer en la que se había convertido al negarse a aceptar un no por respuesta. Por no haberse rendido cuando el camino se volvió demasiado empinado. Porque al final del viaje, no importa cuánto dure un sueño en el tiempo cronológico. No importan los minutos, los años o las décadas. Lo único que importa es que lo vivas con cada fibra de tu ser. Que lo sigas hasta las últimas consecuencias. Que no lo abandones en el arcén de la mediocridad o del miedo. Y Polar, fiel a la niña de la azotea, fiel a la mujer de las estrellas, nunca lo hizo. Permanece en esta calma, siente la ingravidez de su paz. Deja que el silencio de Polar sea también el tuyo. Mira hacia arriba, siempre hacia arriba.